El pequeño silfo nocturno aterrizó con su murciélago en una de las terrazas bajas, donde estaban las caballerías. Al parecer, alguien debía de haber anunciado su llegada, porque lo esperaban ya 5 cuidadores imperiales de animales, que lo ayudaron a bajar de la silla, se inclinaron ante él y luego, en silencio, le ofrecieron la libación ceremonial de bienvenida. Busbusul probó apenas del vaso de marfil, para guardar las formas, y luego lo devolvió. Cada uno de los cuidadores bebió igualmente un trago, y luego todos se inclinaron de nuevo y llevaron al murciélago a los establos. Todo se desarrolló en silencio. Cuando el murciélago llegó al lugar que le estaba destinado, no tocó la bebida ni la comida, sino que se enrolló enseguida sobre sí mismo, se colgó de su gancho cabeza abajo y cayó en un profundo sueño de agotamiento. Lo que había exigido de él el pequeño silfo nocturno había sido un poco excesivo. Los cuidadores lo dejaron en paz y se marcharon de puntillas. En aquel establo, por cierto, había muchas cabalgaduras, un elefante rosa y uno azul, un gigantesco grifo, cuya parte superior parecía de águila y la inferior de león, un caballo blanco alado, cuyo nombre fue conocido en otro tiempo fuera de Fantasia, pero ahora se había olvidado, algunos perros voladores, otros murciélagos también y hasta libélulas y mariposas para jinetes especialmente pequeños. En otros establos había además otras cabalgaduras que no volaban, sino que corrían, reptaban, saltaban o nadaban. Y cada una de ellas tenía cuidadores especiales para su servicio y aseo. Lo normal hubiera sido que se oyera una considerable confusión de voces, bramidos, chillidos, silbidos, gorjeos, cantos de rana y graznidos. Pero reinaba un silencio total. El pequeño silfo nocturno estaba aún en el sitio en que el cuidador lo había dejado. De repente se sintió abatido y desanimado, sin saber muy bien por qué. Pero también él estaba agotado por el largo, larguísimo viaje. Y ni siquiera el hecho de haber sido el primero lo animaba. Hola, oyó decir de pronto a una vocecita gorjeante, no es nuestro amigo Busbusul. Qué bien que haya llegado usted por fin. El silfo nocturno miró a su alrededor y sus ojos de luna se encendieron porque, en una balaustrada, apoyado negligentemente contra un tiesto de flores, estaba Ukak, el diminutense, agitando su rojo sombrero de copa. Uy, uy, dijo el silfo nocturno desconcertado y, al cabo de un rato, repitió otra vez, uy, uy. Simplemente no se le ocurría nada más inteligente. Los otros dos, explicó el diminutense, no han llegado aún. Yo estoy aquí desde ayer por la mañana. ¿Cómo? Uy, uy. ¿Es posible? Preguntó el silfo nocturno. Bueno, dijo el diminutense, sonriendo con un poco de condescendencia, ya se lo dije, tengo un caracol de carreras. El silfo nocturno se rascó con su manecita rosa la negra maraña de piel de la cabeza. Tengo que ver enseguida a la emperatriz infantil, dijo lloriqueando. El diminutense lo miró pensativo. Dijo, bueno, yo solicité audiencia ya ayer. ¿Audiencia? Preguntó el silfo nocturno. No se la puede ver enseguida. Me temo que no, gorjeó el diminutense, hay que esperar mucho. Hay, ¿cómo diría? Una enorme afluencia de mensajeros. Uy, uy, gimió el silfo nocturno, ¿por qué? Lo mejor, trinó el diminutense, es que lo vea usted por sí mismo. Venga, amigo Busbusul, venga. Los dos se pusieron en camino. La calle principal, que ascendía por la Torre de Marfil en una espiral cada vez más estrecha, estaba llena de una densa multitud de extraños personajes. Gigantescos jinis, ataviados con turbantes, diminutos duendes, trolls de 3 cabezas, enanos barbudos, hadas luminosas, faunos de pies de cabra, mujercitas salvajes con piel de vellón dorado, resplandecientes espíritus de las nieves y otros seres innumerables subían y bajaban por la calle, formaban grupos hablando en voz baja, o se acurrucaban mudos en el suelo, mirando ante sí melancólicamente. Cuando Busbusul los vio se quedó inmóvil. Uy, uy, dijo. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué hacen aquí todos esos? Son mensajeros, le explicó Ukak en voz baja, mensajeros de todas las regiones de Fantasia. Y todos traen el mismo mensaje que nosotros. He hablado ya con muchos de ellos. Al parecer, en todas partes ha surgido el mismo peligro. El silfo nocturno dejó escapar un largo suspiro quejumbroso. ¿Y se sabe qué es y de dónde viene? Preguntó. Me temo que no. Nadie puede explicárselo.
Y la emperatriz infantil. La emperatriz infantil, dijo el diminutense en voz baja, está enferma, muy, muy enferma. Quizás sea esa la causa de la incomprensible desgracia que se ha abatido sobre Fantasia. Pero hasta ahora ninguno de los muchos médicos que están reunidos en el recinto del palacio, ahí arriba, en el pabellón de la Magnolia, ha podido averiguar por qué está enferma y qué se puede hacer para curarla. Nadie conoce el remedio. Eso, dijo el silfo nocturno sordamente, es, una catástrofe. Sí, respondió el diminutense, eso es lo que es. Dadas las circunstancias, Busbusul renunció de momento a solicitar audiencia de la emperatriz infantil. 2 días después, por cierto, llegó también Blub, el fuego fatuo, que naturalmente se había equivocado de dirección y había dado un enorme rodeo. Y finalmente, otros 3 días más tarde, llegó el comerrocas Tiernreizar. Vino a pie, apisonando el suelo, porque en un repentino ataque de hambre furiosa se había comido su bicicleta de piedra, por decirlo así, como provisión de boca. Durante el largo tiempo de espera, los 4 desiguales mensajeros se hicieron muy amigos, y también luego siguieron juntos. Pero esa es otra historia y debe ser contada en otra ocasión. 2. El llamamiento de Atreyu y Enomal, las deliberaciones que afectaban al porvenir de toda Fantasia se celebraban normalmente en el gran salón del trono de la Torre de Marfil, que se encontraba, en el interior del verdadero recinto del palacio, solo unas plantas más abajo que el pabellón del Magnolia. Ahora, el salón amplio y redondo estaba lleno de una confusión de voces apagadas. Los 499 mejores médicos del reino de Fantasia estaban allí reunidos, susurrando o cuchicheando entre sí, en grupos pequeños o grandes. Cada uno de ellos había visitado a la emperatriz infantil, unos hacía tiempo, otros recientemente, y cada uno había intentado ayudarla con su ciencia. Pero ninguno lo había logrado, ninguno conocía su enfermedad ni las causas, ninguno sabía cómo curarla. Y el número 500, el más famoso de todos los médicos de Fantasia, de quien se decía que no había hierba medicinal, hechizo ni secreto de la naturaleza que no conociera, llevaba ya horas con la enferma, y todos esperaban con impaciencia el resultado de su visita. Ahora bien, una reunión así no debe imaginarse, naturalmente, como un congreso de médicos humanos. Desde luego, en Fantasia había muchos seres que, en su aspecto exterior, eran más o menos parecidos a los hombres, pero había por lo menos otros tantos que parecían animales o criaturas de especies totalmente distintas. Si variada era la multitud de mensajeros que bullía afuera, igualmente diversa era la concurrencia del salón. Había médicos enanos con barba blanca y joroba, médicas hadas, con túnicas relucientes de un azul plateado y estrellas centelleantes en el cabello, había genios acuáticos de vientres abultados y membranas natatorias en pies y manos, para ellos se habían instalado expresamente baños de asiento, pero había también serpientes blancas, enroscadas en la gran mesa del centro del salón, elfos abeja y hasta brujas, vampiros y espectros que, en general, no eran considerados especialmente bienhechores y salutíferos. Para comprender la presencia de estos últimos es absolutamente necesario saber una cosa. La emperatriz infantil era, como indica su título, la soberana de todos los incontables países del reino sin frontera de Fantasia, pero en realidad era mucho más que una soberana o, mejor dicho, era algo muy distinto. No gobernaba, nunca había utilizado la fuerza ni hecho uso de su poder, no mandaba nada ni daba órdenes a nadie, nunca atacaba ni tenía que defenderse de ningún atacante, porque a nadie se le hubiera ocurrido levantarse contra ella ni hacerle daño. Para ella, todos eran iguales. Solo estaba allí, pero estaba allí de una forma especial, era el centro de toda la vida de Fantasia. Y todas las criaturas, buenas o malas, hermosas o feas, divertidas o serias, necias o sabias, todas, estaban allí solo porque ella existía. Sin ella no podía subsistir nada, lo mismo que no puede subsistir un cuerpo humano sin corazón. Nadie podía comprender del todo su secreto, pero todos sabían que era así. Y por eso la respetaban por igual todas las criaturas de aquel reino, y todas se preocupaban igualmente por su vida. Porque su muerte hubiera sido también el fin de todos, el hundimiento del inmenso reino de Fantasia. Los pensamientos de Bastián vagaban. En su recuerdo, vio de pronto otra vez el largo pasillo de la clínica en que habían operado a mamá.
Él se había quedado sentado esperando muchas horas con su padre delante de la sala de operaciones. Cuando su padre había preguntado luego cómo estaba mamá, había recibido solo respuestas evasivas. Nadie parecía saber exactamente cómo estaba. Por fin había venido un hombre calvo de bata blanca que parecía cansado y triste. Les había dicho que todos los esfuerzos habían sido inútiles y que lo sentía mucho. Les había dado a los dos la mano y había murmurado, mi sentido pésame. Después, todo había cambiado entre su padre y Bastián. No exteriormente. Bastián tenía todo lo que podía desear. Tenía una bicicleta de 3 marchas, un tren eléctrico, muchas tabletas de vitaminas, 53 libros, un hámster, un acuario con peces tropicales, una máquina de fotos pequeña, 6 navajas y todo lo imaginable. Pero, en el fondo, todo eso no le importaba nada. Bastián recordaba que su padre, antes, había jugado de buena gana con él. A veces, hasta le había contado o leído historias. Pero aquello había terminado. Ya no podía hablar con su padre. Alrededor de este había como una pared invisible que nadie podía atravesar. A Bastián nunca lo reñía ni lo elogiaba. Tampoco dijo nada cuando lo suspendieron. Solo lo miró de aquella forma ausente y preocupada, y Bastián tuvo la sensación de no estar allí. Esa sensación era la que casi siempre tenía con su padre. Cuando, por la noche, se sentaban juntos delante de la televisión, Bastián se daba cuenta de que su padre no la miraba, sino que estaba lejos, muy lejos con el pensamiento, donde él no podía alcanzarlo. O algunas veces, cuando los dos tenían un libro, Bastián se daba cuenta de que su padre no leía porque, durante horas, contemplaba la misma página sin pasarla. Bastián comprendía que su padre estaba triste. También él había llorado entonces muchas noches, tanto que, a veces, tenía que vomitar a causa de los sollozos. Pero aquello había pasado poco a poco. Y, después de todo, él estaba allí. ¿Por qué no hablaba su padre con él? ¿Por qué no hablaba de mamá, de cosas importantes, y no solamente de lo imprescindible? Si se supiera al menos, dijo un espíritu del fuego largo y delgado, en qué consiste su enfermedad. No tiene fiebre, no tiene nada inflamado, ninguna erupción, ninguna infección. Es, simplemente, como si se estuviera extinguiendo. Sin saber por qué. Al hablar le salían de la boca, después de cada frase, pequeñas nubecillas de humo que formaban figuras. Aquella vez fue un signo de interrogación. Un viejo cuervo desplumado, que parecía una gran patata en la que alguien hubiera clavado al azar unas cuantas plumas negras, respondió con voz graznante, era experto en enfermedades producidas por enfriamientos. No tose, no está constipada, no es ninguna enfermedad en sentido clínico. Se arregló las gruesas gafas sobre el pico y miró a los circunstantes con desafío. En cualquier caso, una cosa me parece evidente, tumbó un Scarabaeus coleóptero llamado también a veces escarabajo pelotero, entre su enfermedad y las horribles cosas de que nos informan los mensajeros de toda fantasía existe una misteriosa relación. Bah, le rebatió despectivamente un hombrecito de la tinta. Usted no hace más que ver misteriosas relaciones por todas partes. Y usted no ve siquiera el borde de su tintero. Tumbó el Scarabaeus irritado. Queridos colegas. Se quejó un espectro demacrado envuelto en una larga bata blanca. No empecemos con disputas personales improcedentes. Y, sobre todo, bajen la voz. Esas y otras conversaciones se oían por todas partes en el gran salón del trono. Quizá pueda parecer extraño que seres tan distintos pudieran comprenderse entre sí. Pero en Fantasia casi todos los seres, incluidos los animales, conocían por lo menos 2 idiomas, en primer lugar el propio, que solo hablaban con los de su especie y no entendía ningún profano, y en segundo lugar uno general, llamado fantasio clásico o gran lenguaje. Todos lo dominaban, aunque algunos lo utilizasen de una forma un tanto peculiar. De pronto se hizo el silencio en la sala y todos los ojos se dirigieron hacia la gran puerta batiente que se estaba abriendo. Entró Cairon, el famoso y legendario maestro del arte médico. Era lo que, en épocas más antiguas, se llamaba un centauro. Tenía figura humana hasta las caderas y el resto de su cuerpo era de caballo. Sin embargo, Cairon era uno de los llamados centauros negros. Había venido de una región muy remota, situada lejos, muy lejos, al sur. Por eso su parte humana tenía el color del ébano y solo su pelo y su barba eran blancos y rizados,
Su cuerpo de caballo, en cambio, era listado como el de una cebra. Llevaba un extraño sombrero de juncos trenzados. En torno a su cuello colgaba de una cadena un gran amuleto de oro, en el que podían verse dos serpientes, una clara y otra oscura, que se mordían mutuamente la cola formando un óvalo. Bastián se interrumpió sorprendido. Cerró el libro, no sin poner previsoramente un dedo entre sus páginas, y miró otra vez con más atención la cubierta. Allí estaban las dos serpientes que se mordían las colas formando un óvalo. ¿Qué podía significar aquel extraño signo? Todo el mundo sabía en Fantasia lo que significaba aquel medallón, era el signo que llevaba quien estaba al servicio de la emperatriz infantil y podía actuar en su nombre como si ella estuviera presente. Quería decir que su portador tenía poderes secretos, aunque nadie supiera exactamente cuáles. Su nombre lo conocían todos, Aurín. Sin embargo, muchos no se atrevían a pronunciar ese nombre y lo llamaban la alhaja, o también el pentáculo, o, simplemente, el esplendor. Así pues, el libro llevaba el signo de la emperatriz infantil. Un murmullo recorrió la sala y se oyeron algunas exclamaciones de asombro. Hacía tiempo que no se confiaba a nadie la alhaja. Cairon golpeó en el suelo con los cascos urcas cuantas veces, hasta que la agitación cesó, y entonces dijo con voz profunda: Amigos, no os asombréis demasiado, solo llevaré a Aurín por corto tiempo. Soy únicamente su portador. Pronto entregaré el esplendor a alguien más digno que yo. Un silencio en el que nadie respiraba se había extendido por la sala. No intentaré suavizar nuestra derrota con bellas palabras, siguió diciendo Cairon. Todos estamos perplejos ante la enfermedad de la emperatriz. Solo sabemos que la destrucción de Fantasia ha venido al mismo tiempo que esa enfermedad. No sabemos más, ni siquiera si el arte médico puede salvarla. Pero es posible, y confío en no ofender a nadie si hablo francamente, es posible que nosotros, los que estamos aquí reunidos, no reunamos todos los conocimientos ni toda la sabiduría. Incluso tengo la última y única esperanza de que, en alguna parte de este reino sin frontera de Fantasia, exista un ser más sabio que nosotros, capaz de prestarnos consejo y ayuda. Pero eso es más que incierto. Donde quiera que pueda estar la posibilidad de salvación. Una cosa es segura, su búsqueda requiere un explorador capaz de encontrar su camino en lo intransitable y de no retroceder ante ningún peligro ni ningún esfuerzo, en una palabra, un héroe. Y la emperatriz infantil me ha dicho el nombre de ese héroe, al que confía su destino y el nuestro, se llama Atreyu y vive en el mar de hierba, detrás de los montes de plata. Yo le entregaré a Aurín y lo enviaré a la gran búsqueda. Y ahora ya lo sabéis todo. Dicho esto, el viejo centauro salió ruidosamente de la sala. Los que se quedaron se miraron unos a otros confusos. ¿Cómo se llamaba ese héroe?, preguntó uno. Atreyu o algo parecido, dijo otro. No lo he oído en mi vida, exclamó un tercero. Y los 499 médicos movieron preocupados la cabeza. El reloj de la torre dio las 10. Bastián se asombró de lo deprisa que había pasado el tiempo. Durante las clases, cada hora le parecía normalmente una eternidad. Abajo, en el aula, tenían ahora historia con el señor Droen, un hombre delgado, casi siempre de mal humor, a quien le gustaba especialmente poner en ridículo a Bastián delante de todos porque no podía recordar las fechas de las batallas, los nacimientos ni los reinados de nadie. El mar de hierba, situado tras los montes de plata, estaba a muchísimos días de camino de la Torre de Marfil. Se trataba de una pradera que, realmente, era tan ancha y tan grande y tan plana como el mar. Una hierba jugosa crecía en ella hasta la altura de un hombre y, cuando el viento la acariciaba, las olas la recorrían como si fuera el océano y murmuraba lo mismo que el agua. El pueblo que allí vivía se llamaba los hombres de hierba, o también los pieles verdes. Tenían el pelo de color negro azulado e incluso los hombres lo llevaban largo y, a menudo, en trenzas, y su piel era de un color verde oscuro que tiraba un poco a castaño, como el de las aceitunas. Llevaban una vida sumamente sobria, severa y dura, y sus hijos, tanto los chicos como las chicas, eran educados en el valor, la nobleza y el orgullo. Tenían que aprender a soportar el calor, el frío y las privaciones y poner a prueba su arrojo. Esto era necesario porque los pieles verdes eran un pueblo de cazadores.
Todo lo que necesitaban para la vida lo fabricaban con la hierba dura y fibrosa de las praderas o lo sacaban de los búfalos purpúreos que, en enormes rebaños, recorrían el mar de hierba. Aquellos búfalos purpúreos eran casi 2 veces mayores que toros o vacas corrientes, tenían una piel de pelo largo, brillo sedoso y color rojo púrpura, y unos cuernos formidables, de puntas duras y afiladas como puñales. En general eran pacíficos, pero cuando husmeaban un peligro o se sentían atacados, podían ser tan terribles como una fuerza de la naturaleza. Nadie se hubiera atrevido a cazar a aquellos animales, salvo los pieles verdes, que además lo hacían solo con arcos y flechas. Preferían la lucha caballeresca y por eso ocurría a menudo que no era el animal sino el cazador quien perdía la vida. Los pieles verdes querían y respetaban a los búfalos purpúreos y creían que únicamente tenían derecho a matarlos porque estaban dispuestos a ser matados por ellos. La noticia de la enfermedad de la emperatriz infantil y de la fatalidad que amenazaba a toda Fantasia no había llegado aún a aquellas tierras. Hacía ya mucho tiempo que ningún viajero llegaba a los campamentos de los pieles verdes. La hierba crecía más jugosa que nunca, los días eran claros y las noches estrelladas. Todo parecía ir bien. Pero un día apareció en el campamento un viejo centauro negro de pelo blanco. Su piel chorreaba sudor, parecía mortalmente exhausto y su rostro barbudo estaba consumido y demacrado. En la cabeza llevaba un extraño sombrero de juncos tejidos y, al cuello, una cadena de la que colgaba un gran amuleto. Era Chiron. Se quedó de pie en medio del espacio despejado que rodeaban las tiendas del campamento en círculos cada vez más anchos, allí donde los ancianos se reunían para el consejo o donde, en los días de fiesta, se bailaban bailes y se cantaban viejas canciones. Esperó y miró a su alrededor, pero a su alrededor solo se apretaban mujeres y hombres muy viejos y niños muy pequeños, que lo miraban curiosos. Impaciente, golpeó el suelo con los cascos. ¿Dónde están los cazadores y cazadoras?, resopló, quitándose el sombrero y secándose la frente. Una mujer de pelo blanco, con un bebé en los brazos, respondió: todos han ido de caza. No volverán hasta dentro de 3 o 4 días. ¿Está Atreyu con ellos?, preguntó el centauro. Sí, extranjero, pero, ¿de qué lo conoces? No lo conozco. Id a buscarlo. Extranjero, respondió un anciano con muletas, difícilmente vendrá porque hoy es su caza. Comienza la puesta de sol. ¿Sabes lo que eso significa? Chiron sacudió sus crines y piafó. No lo sé y tampoco importa, porque tiene algo más importante que hacer. Ya conocéis el signo que llevo. Por lo tanto, id a buscarlo. Vemos la alhaja, dijo una niña, y sabemos que te envía la emperatriz infantil. Pero, ¿quién eres tú? Me llamo Chiron, refunfuñó el centauro, Chiron el médico, si es que eso os dice algo. Una anciana encorvada se adelantó y dijo: es verdad, lo conozco. Lo vi una vez cuando todavía era yo joven. Es el médico más importante y famoso de Fantasia. El centauro hizo un gesto de saludo con la cabeza. Gracias, mujer, dijo, y ahora, si alguno de vosotros fuera tan amable y trajese de una vez a Atreyu. Es urgente. Está en juego la vida de la emperatriz infantil. Yo lo haré, gritó una niña que tendría unos 5 o 6 años. Corrió y, pocos segundos más tarde, se la pudo ver entre las tiendas, sobre un caballo sin silla que partía al galope. Vaya, por fin, refunfuñó Chiron. Y perdió el conocimiento. Cuando volvió en sí, no supo al principio dónde estaba, porque a su alrededor reinaba la oscuridad. Solo poco a poco se dio cuenta de que se encontraba en una tienda espaciosa, echado sobre una manta de piel. Parecía ser de noche y, por una grieta de la cortina que hacía de puerta, penetraba el resplandor de las llamas de una hoguera. Por los clavos de una herradura, murmuró mientras trataba de incorporarse. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Una cabeza echó una ojeada por la cortina de la puerta, se retiró y alguien dijo: sí, parece que se ha despertado. Entonces la cortina fue corrida a un lado y entró un muchacho de unos 10 años. Llevaba pantalones largos y zapatos de cuero blando de búfalo. Tenía el torso desnudo y solo le colgaba de los hombros un manto purpúreo, al parecer de pelo de búfalo, que le llegaba hasta el suelo. Su pelo, largo y de color negro azulado, lo llevaba atado en la nuca con tiras de cuero, formando una trenza.
En la piel verde aceitunada de su frente y sus mejillas había pintados, en color blanco, algunos adornos sencillos. Sus ojos oscuros centelleaban coléricos mirando al intruso, pero por lo demás no se apreciaba en sus facciones emoción alguna. ¿Qué quieres de mí, extranjero?, preguntó. ¿Por qué has venido a mi tienda? ¿Y por qué me has privado de mi caza? Si hubiera matado hoy al gran búfalo, y mi flecha estaba ya en la cuerda cuando me llamaron, mañana sería un cazador. Ahora tendré que esperar un año entero. ¿Por qué? El viejo centauro lo miró desconcertado. ¿Eso quiere decir, preguntó por fin, que eres Atreyu? Sí, extranjero. ¿No hay algún otro, un hombre adulto, un cazador experimentado, con ese nombre? No, Atreyu soy yo y nadie más. El viejo Cairón se dejó caer en el lecho y jadeó. Un niño. Un muchacho. Realmente, las decisiones de la emperatriz infantil son difíciles de comprender. Atreyu callaba, esperando inmóvil. Perdóname, Atreyu, dijo Cairón, que solo con dificultad podía dominar su agitación, no tenía la intención de ofenderte, pero sencillamente ha sido una sorpresa demasiado grande. A decir verdad, estoy desesperado. Me pregunto seriamente si la emperatriz infantil sabía de veras lo que hacía al elegir a un niño como tú. Evidentemente, es una locura. Y si lo hizo deliberadamente, entonces, sacudió con violencia la cabeza y balbuceó. No, no. Si yo hubiera sabido a quién me enviaba, me hubiera negado simplemente a transmitir su encargo. Me hubiera negado. ¿Qué encargo?, preguntó Atreyu. Es una monstruosidad, exclamó Cairón, dejándose llevar por la cólera. Cumplir esa misión hubiera sido probablemente algo imposible para los héroes más grandes y aguerridos, pero para ti. Ella te envía a lo desconocido a buscar algo que nadie conoce. Nadie puede ayudarte, nadie puede darte consejos y nadie puede predecir lo que te aguarda. Y, sin embargo, tienes que decidir enseguida, ahora mismo, sobre la marcha, si aceptas o no esa misión. No hay momento que perder. He galopado casi sin pausa 10 días con sus noches para encontrarte. Pero ahora casi quisiera no haber venido. Soy muy viejo y estoy al cabo de mis fuerzas. Dame un trago de agua, por favor. Atreyu trajo un jarro de agua fresca de la fuente. El centauro bebió a grandes sorbos, luego se enjugó la barba y dijo, un poco más tranquilo. Gracias, qué bien me hace. Ahora me siento mejor. Escucha, Atreyu, no necesitas aceptar ese encargo. La emperatriz infantil lo deja a tu elección. No te lo ordena. Yo se lo explicaré y ella encontrará a otro. No debía de saber que eres un muchacho. Se habrá confundido con otro, esa es la única explicación. ¿En qué consiste la misión?, quiso saber Atreyu. En encontrar el remedio para la emperatriz infantil, respondió el viejo centauro, y salvar a Fantasia. ¿La emperatriz está enferma?, preguntó asombrado Atreyu. Cairón comenzó a contar lo que le pasaba a la emperatriz infantil y lo que habían relatado los mensajeros de toda Fantasia. Atreyu siguió haciendo preguntas y el centauro las contestó lo mejor que pudo. Fue una larga conversación nocturna. Y cuanto mejor comprendía Atreyu todo el alcance de la fatalidad que había caído sobre Fantasia, tanto más claramente se dibujaba en su rostro, al principio tan reservado, la más franca consternación. Y yo, murmuró finalmente con labios pálidos, que no sabía nada de todo eso. Cairón miró al muchacho por debajo de sus espesas y blancas cejas, de una forma seria y preocupada. Ahora ya sabes cómo están las cosas, y quizá comprendas por qué perdí la serenidad al verte. Y, sin embargo, la emperatriz infantil pronunció tu nombre. Ve y busca a Atreyu, dijo. Pongo en él toda mi confianza, dijo. Pregúntale si quiere emprender la gran búsqueda, por mí y por Fantasia, dijo. No sé por qué te eligió a ti. Quizás solo un muchacho como tú pueda realizar esa tarea imposible. No lo sé y no puedo aconsejarte. Atreyu se quedó sentado con la cabeza baja y en silencio. Comprendía que se le presentaba una prueba que era muchísimo más importante que su caza. Hasta para los mayores cazadores y los mejores exploradores hubiera sido difícil de superar, pero para él resultaba excesiva. ¿Qué?, le preguntó en voz baja el centauro. ¿Quieres hacerlo? Atreyu levantó la cabeza y lo miró de frente. Quiero, dijo con firmeza.
Cairon asintió despacio, y luego se quitó del cuello la cadena con el amuleto de oro y se la puso a Atreyu. Que Aurín te dé el gran poder, dijo solemnemente, pero no lo utilices. Porque tampoco la emperatriz infantil usa nunca de su propio poder. Aurín te protegerá y guiará, pero tú no deberás intervenir, porque tu propia opinión no cuenta a partir de ahora. Por eso debes ir sin armas. Debes dejar que ocurra lo que tenga que ocurrir. Todo debe ser igual para ti, mal y bien, belleza y fealdad, necedad y sabiduría, lo mismo que es igual para la emperatriz infantil. Solo debes buscar y preguntar, pero nunca juzgar por ti mismo. No lo olvides jamás, Atreyu. Aurín, repitió Atreyu con respeto. Me haré digno de llevarla a Laja. ¿Cuándo debo partir? Ahora mismo, respondió Cairon. Nadie sabe cuánto durará tu gran búsqueda. Es posible que cada hora importe. Despídete de tus padres y hermanos. No tengo, replicó Atreyu. Mis padres fueron muertos por un búfalo poco después de venir yo al mundo. ¿Y quién te crió? Todas las mujeres y todos los hombres juntos. Por eso me llamaron Atreyu, que quiere decir, en palabras del gran lenguaje, hijo de todos. Nadie podía comprender mejor que Bastián lo que eso significaba. Aunque su padre viviera aún. Y aunque Atreyu no tuviera padre ni madre. Sin embargo, Atreyu había sido educado por todos los hombres y mujeres juntos y era el hijo de todos, mientras que él, Bastián, en el fondo no tenía a nadie. Era un hijo de nadie. A pesar de todo, Bastián se alegraba de que, de esa forma, tuviera algo en común con Atreyu que, por lo demás, no se parecía en nada a él, por desgracia, ni en su arrojo y decisión ni en su aspecto físico. Y, sin embargo, también él, Bastián, había emprendido una gran búsqueda que no sabía a dónde lo conduciría ni cómo terminaría. Entonces, dijo el viejo centauro, es mejor que te vayas sin despedirte. Yo me quedaré y se lo explicaré todo. El rostro de Atreyu se volvió aún más tenso y duro. ¿Por dónde he de empezar? Por todas panes y por ninguna, respondió Cairon. A partir de ahora estás solo y nadie puede aconsejarte. Y así será hasta el fin de la gran búsqueda. Acabe como acabe. Atreyu asintió. Adiós Cairon. Adiós Atreyu. Y, mucha suerte. El muchacho se volvió e iba a salir ya de la tienda cuando el centauro lo llamó otra vez. Mientras estaban frente a frente, el viejo le puso ambas manos sobre los hombros, lo miró con una sonrisa respetuosa en los ojos y dijo despacio. Creo que empiezo a comprender por qué te eligió la emperatriz infantil, Atreyu. El muchacho bajó un poco la cabeza y luego salió con rapidez. Fuera, delante de la tienda, estaba Artax, su caballo. Era moteado y pequeño como un caballo salvaje, tenía las patas fuertes y cortas y, sin embargo, era el corcel más rápido y resistente a la redonda. Todavía llevaba silla y bridas, tal como lo había traído Atreyu de la caza. Artax, le susurró dándole palmadas, tenemos que marcharnos. Tenemos que irnos lejos, muy lejos, y nadie sabe si volveremos. El caballito movió la cabeza y resopló suavemente. Está bien, señor, respondió. ¿Y qué pasará con tu caza? Vamos a una caza mucho más importante, contestó Atreyu subiendo a la silla. Un momento, señor, resopló el caballito. Te has olvidado las armas. Vas a salir sin arco y sin flechas. Sí, Artax, respondió Atreyu, porque llevo el esplendor y debo ir sin armas. Ah, exclamó el caballito. ¿Y a dónde vamos? A donde tú quieras, Artax, contestó Atreyu. A partir de ahora estamos en la gran búsqueda. Con estas palabras, salieron al galope y la oscuridad de la noche se los tragó. Al mismo tiempo sucedía en otro lugar de Fantasia algo que nadie observaba y de lo que ni Atreyu y Artax, ni tampoco Cairon, tenían la menor sospecha. En un páramo nocturno muy lejano, las tinieblas se concentraron para formar una figura vaga y enorme. La oscuridad se fue espesando hasta que, incluso en aquella noche sin luz, el páramo pareció un formidable cuerpo hecho de negrura. Sus contornos no eran todavía precisos, pero se sostenían sobre 4 zarpas y los ojos de su poderosa cabeza peluda ardían con un fuego verde. Levantó el hocico en el aire y husmeó. Así estuvo largo tiempo. Luego, de pronto, pareció haber encontrado el olor que buscaba, porque un profundo gruñido de triunfo salió de su garganta. Comenzó a correr.
A saltos grandes y silenciosos, aquella criatura de las sombras atravesaba velozmente la noche sin estrellas. El reloj de la torre dio las 11. Ahora empezaría el recreo. De los pasillos subía el griterío de los niños que corrían abajo por el patio del colegio. A Bastián, que seguía sentado en cuclillas en las colchonetas de gimnasia, se le habían dormido las piernas. Al fin y al cabo, no era un indio. Se puso en pie, sacó el bocadillo del colegio y una manzana de la cartera y comenzó a andar arriba y abajo por el desván. Sentía un hormigueo en los pies, que lentamente se le despertaron. Entonces se subió al potro de gimnasia y se sentó sobre el ahorcajadas. Se imaginó que él era Atreyu, galopando en la noche sobre Artax. Se inclinó sobre el cuello de su caballito. «¡Ala!», gritó. «Galopa, Artax, ala, ala». Luego se asustó. Era una imprudencia muy grande gritar tanto. ¿Y si alguien lo había oído? Esperó un rato, escuchando. Pero solo llegó hasta el griterío de muchas voces en el patio del colegio. Un poco avergonzado, se bajó otra vez del potro. Realmente, se estaba comportando como un niño pequeño. Desenvolvió el bocadillo y frotó la manzana contra su pantalón. Sin embargo, antes de morderla se detuvo un segundo. «No», se dijo a sí mismo en voz alta, «tengo que administrar cuidadosamente mis provisiones. ¿Quién sabe para cuánto tiempo tendrán que bastarme?». Con el corazón oprimido, envolvió otra vez el bocadillo y lo metió de nuevo en la cartera, juntamente con la manzana. Luego se dejó caer suspirando en las colchonetas y cogió otra vez el libro. 3. La vetusta morla cuando el ruido de los cascos del caballo de Atreyu se apagó, Cairón, el centauro negro, se dejó caer de nuevo en su lecho de pieles. El esfuerzo lo había agotado. Las mujeres que, al día siguiente, lo encontraron en la tienda de Atreyu temieron por su vida. Incluso cuando, unos días más tarde, regresaron los cazadores, apenas estaba mejor, pero de todas formas pudo explicarles por qué se había marchado Atreyu y por qué tardaría en volver. Y como todos querían al muchacho, a partir de entonces se quedaron serios y pensaban en él preocupados. Al mismo tiempo, sin embargo, se sentían orgullosos de que la emperatriz infantil le hubiese encomendado precisamente a él la gran búsqueda aunque nadie pudiera entenderlo del todo. Por lo demás, el viejo Cairón jamás volvió a la Torre de Marfil. Pero tampoco murió ni se quedó con los pieles verdes en el mar de hierba. Su destino debía llevarlo por otros caminos totalmente insospechados. Sin embargo, esa es otra historia y debe ser contada en otra ocasión. Aquella misma noche, Atreyu cabalgó hasta el pie de los Montes de Plata. Era ya de madrugada cuando hizo una pausa. Artax pastó un poco y bebió agua con avidez de un claro arroyo de montaña. Atreyu se envolvió en su manto rojo y durmió unas horas. No obstante, cuando el sol salió estaban otra vez en camino. El primer día atravesaron los Montes de Plata. Conocían cada senda y cada sendero y avanzaron rápidamente. Cuando tuvo hambre, el muchacho se comió un pedazo de carne de búfalo seca y dos pequeñas tortas de semillas que había guardado en un bolsillo de su silla de montar en realidad para la caza. «Bueno», se dijo Bastián, «de vez en cuando hay que comer». Sacó el bocadillo de la cartera, lo desenvolvió, lo partió en dos, envolvió otra vez uno de los pedazos y lo guardó. El otro pedazo se lo comió. El recreo había terminado y Bastián pensó en lo que debían de estar haciendo ahora en clase. Ah, sí, geografía con la señora Cart. Había que recitar ríos y afluentes, ciudades y cifras de población, recursos naturales e industrias. Bastián se encogió de hombros y siguió leyendo. A la puesta de sol, habían dejado atrás los Montes de Plata e hicieron alto otra vez. Aquella noche, Atreyu soñó con los búfalos purpúreos. Los vio avanzar a lo lejos por el mar de hierba e intentó acercarse a ellos con su caballo. Pero inútilmente. Siempre estaban a la misma distancia, por mucho que espoleara al caballito. Al segundo día atravesaron el país de los árboles cantores. Cada uno de los árboles tenía una forma distinta, hojas distintas, distinta corteza, pero la razón de que se llamara así esa tierra era que se podía escuchar su crecimiento como una música suave, que sonaba de cerca y de lejos y se unía para formar un potente conjunto de belleza sin igual en toda Fantasia. Se decía que no dejaba de ser peligroso caminar por aquella región, porque muchos se habían quedado encantados, olvidándose de todo.
También Atreyu sintió la atracción de aquel sonido maravilloso, pero no cayó en la tentación de detenerse. A la noche siguiente soñó de nuevo con los búfalos purpúreos. Esta vez él iba a pie y los búfalos pasaron por delante, en un gran rebaño. Pero estaban fuera del alcance de su arco y, cuando quiso darles caza, se dio cuenta de que tenía los pies clavados al suelo y no podía moverse. El esfuerzo que hizo para soltarse lo despertó. Estaba amaneciendo aún, pero partió inmediatamente. El tercer día vio las torres de cristal de Erivo, en las que los habitantes de la región capturaban y guardaban la luz de las estrellas. Con ella hacían objetos maravillosamente decorados pero que, salvo ellos, nadie sabía en fantasía para qué servían. Encontró incluso a algunas de aquellas gentes, pequeñas figuras que parecían también sopladas en vidrio. De forma extraordinariamente amistosa, le dieron de comer y de beber, pero a su pregunta de cómo podría saber algo sobre la enfermedad de la emperatriz infantil se sumieron en un silencio triste y desconcertado. A la noche siguiente, Atreyu soñó una vez más que los rebaños de búfalos purpúreos pasaban ante él. Vio como uno de los animales, un macho especialmente grande y majestuoso, se separaba de los demás y se dirigía, lentamente y sin dar señales de miedo ni cólera, hacia donde él estaba. Y, como todos los verdaderos cazadores, Atreyu tenía el don de ver enseguida, en cada animal, el sitio en que tendría que acertarle para matarlo. El búfalo purpúreo se situó incluso de una forma en que le presentaba claramente ese lugar como blanco. Atreyu puso una flecha en su sólido arco y lo tensó con todas sus fuerzas pero no pudo disparar. Tenía los dedos pegados a la cuerda y no podía separarlos. Y eso mismo o algo parecido le ocurrió en los sueños de las noches siguientes. Cada vez se acercaba más al búfalo purpúreo, que, por cierto, era precisamente el que en realidad había querido cazar. Lo conocía por su mancha blanca en la frente, pero por alguna razón no podía disparar la flecha mortal. Durante el día seguía cabalgando, alejándose cada vez más, sin saber a dónde iba ni encontrar a nadie que pudiera aconsejarlo. Todos los seres con que se tropezaba respetaban el amuleto de oro que llevaba, pero ninguno podía responder a su pregunta. Una vez vio de lejos las calles de llamas de la ciudad de Brous, donde vivían criaturas cuyo cuerpo era de fuego, pero prefirió no entrar. Atravesó la gran meseta de los azafranios, que nacen viejos y mueren cuando son bebés. Llegó a Muhammad, el templo de la selva, en el que una gran columna de piedra lunar flota en el aire, y habló con los monjes que viven en el templo. Pero también de allí tuvo que marcharse sin respuesta. Casi una semana llevaba vagando así de un lado a otro cuando, al séptimo día y en la noche siguiente, le pasaron dos cosas muy distintas que cambiaron fundamentalmente su actitud interior y exterior. El relato hecho por el viejo Cairón de los horribles sucesos que se estaban produciendo en toda Fantasia le había impresionado, pero hasta entonces había sido para él solo un relato. El séptimo día, sin embargo, vio algo con sus propios ojos. Cabalgaba hacia el mediodía por un bosque espeso y oscuro formado por árboles especialmente gigantescos y nudosos. Era aquel bosque de Jaule en el que, algún tiempo antes, se habían encontrado los cuatro mensajeros. En aquella región, eso lo sabía Atreyu, había trolls de la corteza. Eran, según le habían dicho, individuos e individuas gigantescos que parecían nudosos troncos de árbol. Si, como era su costumbre, se mantenían inmóviles, se los podía tomar realmente por árboles y pasar por delante sin sospechar nada. Solo cuando se movían se veía que tenían unos brazos como ramas y unas piernas torcidas semejantes a raíces. Eran, desde luego, tremendamente fuertes, pero no peligrosos. Todo lo más, les gustaba de vez en cuando jugarles malas pasadas a los viajeros extraviados. Atreyu acababa de descubrir un claro del bosque por el que serpenteaba un arroyuelo, y había descabalgado para que Artax bebiera y pastara, cuando de pronto oyó detrás de sí violentos crujidos y chasquidos y se volvió. Del bosque venían hacia él tres trolls de la corteza, cuya vista hizo que un escalofrío le recorriera la espalda. Al primero le faltaban las piernas y la parte inferior del cuerpo, de forma que tenía que andar con las manos. El segundo tenía un enorme agujero en el pecho, a través del cual se podía mirar, y el tercero brincaba sobre su única pierna porque le faltaba toda la mitad izquierda del cuerpo, como si lo hubieran partido por en medio. Cuando vieron el amuleto en el pecho de Atreyu, se hicieron mutuamente un gesto de asentimiento y se acercaron despacio. «No te asustes», dijo el que caminaba sobre las manos, y su voz sonó como el crujido de un árbol.
Nuestro aspecto no es precisamente muy agradable, pero en esta parte del bosque de Jaule nadie más que nosotros puede avisarte. Por eso hemos venido. ¿Avisarme? Preguntó Atreyu. ¿De qué? Hemos oído hablar de ti, gimió el del pecho agujereado, y nos han dicho por qué estás en camino. No debes seguir adelante, porque si no estarás perdido. Te pasará lo mismo que a nosotros, suspiró el partido en dos. Míranos. ¿Te gustaría? ¿Qué os ha pasado? Preguntó Atreyu. La aniquilación se extiende, se quejó el primero, aumenta cada día más. Si es que se puede decir que la nada aumenta. Todos los demás huyeron a tiempo del bosque de Jaule, pero nosotros no quisimos dejar nuestro hogar. Y entonces nos sorprendió durante el sueño e hizo con nosotros lo que ves. ¿Duele mucho? Preguntó Atreyu. No, respondió el segundo troll de la corteza, el del agujero en el pecho, no se siente nada. Solo te falta algo y cada día te falta algo más, una vez que has sido atacado. Pronto no existiremos ya. ¿En qué lugar del bosque comenzó todo? Quiso saber Atreyu. ¿Quieres verlo? El tercer troll, que era solo medio troll, miró interrogativamente a sus compañeros de infortunio. Cuando estos asintieron continuó, te llevaremos hasta donde puedas verlo, pero tienes que prometer que no te acercarás más. De otra forma, la nada te atraería de un modo irresistible. Está bien, dijo Atreyu, os lo prometo. Los tres se volvieron y se dirigieron al lindero del bosque. Atreyu cogió a Artax de las riendas y los siguió. Durante un rato se abrieron paso entre los gigantescos árboles y luego se detuvieron ante un tronco particularmente grueso. Ni 5 hombres adultos hubieran podido abarcarlo con sus brazos. Trepa tan alto como puedas, dijo el troll sin piernas, y mira hacia oriente. Entonces lo verás. O, mejor dicho, no lo verás. Atreyu subió, agarrándose a los nudos y protuberancias del tronco. Llegó a las ramas más bajas. Se hizo hasta las siguientes y se elevó cada vez más, hasta que dejó de ver el suelo. Siguió trepando, el tronco se hizo más delgado y las ramas más numerosas, de forma que le resultó más fácil avanzar. Cuando finalmente estuvo sentado en lo más alto de la copa, miró hacia oriente y lo vio. Las copas de los otros árboles que estaban muy cerca eran verdes, pero el follaje de los árboles que había detrás parecía haber perdido ese color, porque era gris. Y, un poco más lejos, se hacía extrañamente transparente, nebuloso o, mejor dicho, cada vez más irreal. Y detrás no había nada, absolutamente nada. No era un lugar pelado, una zona oscura, ni tampoco una clara, era algo insoportable para los ojos y que producía la sensación de haberse quedado uno ciego. Porque no hay ojos que aguanten el contemplar una nada total. Atreyu se tapó la cara con la mano y estuvo a punto de caerse de la rama. Se sujetó con fuerza y descendió tan deprisa como pudo. Ya había visto bastante. Solo entonces comprendió todo el horror que se extendía por Fantasia. Cuando llegó otra vez al pie del gigantesco árbol, los 3 trolls de la corteza habían desaparecido. Atreyu saltó sobre su caballito y, a galope tendido, tomó la dirección opuesta a aquella en que la nada avanzaba lenta pero inconteniblemente. Solo cuando era ya oscuro y hacía tiempo que el bosque de Jaule había quedado atrás hizo alto. Y aquella noche le esperaba el segundo acontecimiento que había de dar a su gran búsqueda una nueva orientación. Soñó, de forma mucho más clara que hasta entonces, con los grandes búfalos purpúreos que había querido cazar. Esta vez estaba ante ellos sin arco ni flechas. Él se sentía muy pequeño, pero la cabeza del gran animal cubría el cielo entero. Y oyó cómo le hablaba. No pudo entenderlo todo, pero aproximadamente le dijo así. Si me hubieses matado serías ahora un cazador. Sin embargo, renunciaste a ello y por eso puedo ayudarte ahora, Atreyu. Escucha. Hay un ser en Fantasia que es más viejo que todos los otros. Lejos, muy lejos, al norte, está el pantano de la tristeza. En medio de ese pantano se alza la montaña de Cuerno y allí vive la Vetusta Morla. Busca a la Vetusta Morla. Entonces Atreyu se despertó. El reloj de la torre dio las 12. Los compañeros de Bastián irían pronto a dar la última clase en el gimnasio. Quizá jugasen hoy con aquel balón medicinal grande y pesado con el que Bastián se daba siempre tan mala maña, por lo que ninguno de los equipos lo quería como jugador. A veces tenían que jugar también con una pelota pequeña, dura como una piedra, que hacía muchísimo daño cuando le daba a uno.
y a Bastián le daban siempre y con todas las ganas, porque ofrecía un blanco fácil. Sin embargo, quizá hubiera que hacer hoy cuerdas. Un ejercicio que Bastián detestaba especialmente. Mientras que la mayoría de los otros estaban ya arriba, él se columpiaba casi siempre como un saco de patatas, con la cara roja como un tomate, al extremo inferior de la cuerda, con gran regocijo de toda la clase pero sin ser capaz de trepar ni medio metro. Y el señor Menge, el profesor de gimnasia, no escatimaba las bromas a su costa. Bastián hubiera dado cualquier cosa por ser como Atreyu. Entonces les hubiera dado a todos una lección. Suspiró profundamente. Atreyu cabalgó hacia el norte, siempre hacia el norte. Solo se permitía a su caballo las pausas más estrictamente necesarias para dormir y comer. Cabalgó día y noche, con el ardor del sol y bajo la lluvia, a través de tormentas y tempestades. No vio nada ni consultó con nadie más. Cuanto más avanzaba hacia el norte, tanto más oscuro se hacía. Un crepúsculo gris de plomo, siempre igual, llenaba los días. Por las noches, las auroras boreales iluminaban el cielo. Una mañana, en cuya turbia luz el tiempo parecía haberse detenido, vio por fin, desde una colina, el pantano de la tristeza. Vapores de niebla flotaban sobre él y de ellos surgían bosquecillos de árboles cuyos troncos se abrían por abajo en 4, 5 o más zancos retorcidos, de forma que parecían grandes cangrejos, sostenidos sobre muchas patas en el agua negra. Del follaje pardo colgaban por doquier raíces aéreas, como tentáculos inmóviles. Era casi imposible saber dónde era firme el suelo entre las charcas y dónde consistía solo en una alfombra de plantas acuáticas. Artax resopló suavemente de espanto. Sí, respondió Atreyu, hemos de encontrar la montaña de cuerno que está en medio de ese pantano. Espoleó a Artax y el caballito obedeció. Paso a paso, iba comprobando la firmeza del suelo y, de ese modo, avanzaban lentamente. Finalmente, Atreyu desmontó y llevó a Artax de las riendas. El caballo se hundió unas cuantas veces pero consiguió siempre salir. No obstante, cuanto más profundamente se adentraban en el pantano de la tristeza, tanto más torpes se hacían sus movimientos. Dejaba colgar la cabeza y se limitaba a arrastrarse hacia adelante. Artax, dijo Atreyu, ¿qué te pasa? No lo sé, señor, respondió el animal, creo que deberíamos volver. No tiene ningún sentido. Corremos tras algo que solo has soñado. Pero no lo encontraremos. Quizá sea de todas formas demasiado tarde. Quizá haya muerto ya la emperatriz infantil y todo lo que hacemos sea absurdo. Vamos a volver, señor. Nunca me has hablado así, Artax, dijo asombrado Atreyu. ¿Qué te pasa? Estás enfermo. Es posible, contestó Artax. A cada paso que damos, la tristeza de mi corazón aumenta. Ya no tengo esperanzas, señor. Y me siento cansado, tan cansado. Creo que no puedo más. Pero tenemos que seguir, exclamó Atreyu. Vamos, Artax. Le tiró de las riendas, pero Artax se quedó inmóvil. Se había hundido ya hasta el vientre. Y no hacía nada por librarse. Artax. Gritó Atreyu. No puedes abandonar ahora. Vamos. Sal de ahí o te hundirás. Déjame, señor, respondió el caballito. No puedo soportar más esta tristeza. Voy a morir. Atreyu tiró desesperadamente de las riendas, pero el caballito se hundía cada vez más. Atreyu no podía hacer nada. Cuando, finalmente, solo la cabeza del animal sobresalía ya. Del agua negra, Atreyu la cogió entre sus brazos. Yo te sostendré, Artax, le dijo al oído, no dejaré que te hundas. El caballito relinchó una vez más suavemente. No puedes ayudarme, señor. Estoy acabado. Ninguno de los dos sabíamos lo que nos esperaba. Ahora sabemos por qué el pantano de la tristeza se llama así. La tristeza me ha hecho tan pesado que me hundo. No hay escapatoria. Pero si yo también estoy aquí, dijo Atreyu, y no me pasa nada. Llevas el esplendor, señor, respondió Artax, y te protege. Entonces te colgaré el signo, balbuceó Atreyu. Quizá te proteja también. Quiso ponerle la cadena alrededor del cuello. No, resopló el caballito, no debes hacerlo, señor. El pentáculo te lo han dado a ti, y no tienes derecho a dárselo a nadie aunque quieras. Tendrás que seguir buscando sin mí. Atreyu apretó su cara contra la quijada del caballo. Artax. Susurró estranguladamente.
Mi Artax. ¿Quieres hacer algo por mí todavía, señor? Preguntó el animal. Atreyu asintió en silencio. Entonces márchate, por favor. No me gustaría que me vieras cuando llegue el último momento. ¿Me harás ese favor? Atreyu se puso lentamente en pie. La cabeza de su caballo estaba ahora medio sumergida en el agua negra. Adiós, Atreyu, mi señor, dijo Artax. Y gracias. Atreyu apretó los labios. No podía decir nada. Saludó una vez más a Artax con la cabeza y luego se dio media vuelta y se fue. Bastián sollozó. No pudo evitarlo. Tenía los ojos llenos de lágrimas y no podía seguir leyendo. Tuvo que sacar el pañuelo y sonarse la nariz antes de poder continuar. ¿Cuánto tiempo siguió vadeando simplemente? No lo supo nunca Atreyu. Estaba ciego y sordo. La niebla se hacía cada vez más espesa y tenía la sensación de caminar en redondo desde hacía horas. No prestaba atención a donde ponía el pie y, sin embargo, nunca se hundía más arriba de la rodilla. De una forma incomprensible, el signo de la emperatriz infantil le mostraba el verdadero camino. Entonces se encontró de pronto ante la falda de una montaña alta y bastante empinada. Subió por las agrietadas rocas y trepó hasta su cumbre redonda. Al principio no se dio cuenta de que estaban hechas aquellas rocas. Solo cuando llegó arriba del todo y echó una ojeada alrededor vio que eran enormes placas de cuerno, en cuyas grietas y hendiduras crecía el musgo. Había encontrado la montaña de cuerno. Sin embargo, no sintió ninguna satisfacción por aquel descubrimiento. El fin de su fiel caballito hacía que aquello lo dejara casi indiferente. Ahora tenía que descubrir quién era y dónde estaba aquella vetusta morla que vivía allí. Mientras estaba aún pensando, sintió de pronto que un ligero estremecimiento recorría la montaña, y luego oyó un tremendo resoplar y chasquear y una voz que parecía venir de las entrañas más profundas de la tierra. Mira, vieja, algo bulle por ahí sobre nosotras. Atreyu se apresuró a dirigirse al final de la cresta de la montaña, de donde venía la voz. Sin embargo, resbaló en una alfombra de musgo y empezó a patinar. No pudo agarrarse a nada, se deslizó cada vez más aprisa y finalmente se despeñó. Por suerte, cayó en uno de los árboles que había abajo. Sus ramas lo sostuvieron. Atreyu vio antes sí una gigantesca caverna en la montaña, en la que el agua negra salpicaba y chapoteaba, porque algo se movía allí dentro, saliendo lentamente. Solo cuando hubo salido del todo se dio cuenta Atreyu de que era una cabeza unida a un cuello largo y arrugado, la cabeza de una tortuga. Sus ojos eran grandes como charcos negros. Su hocico chorrea, va fango y algas. Toda aquella montaña de cuerno, Atreyu lo comprendió de pronto, era un único y monstruoso animal, una formidable tortuga de pantano, la vetusta morla. Entonces se oyó aquella voz jadeante y gorgoteante: ¿qué haces ahí, pequeño? Atreyu cogió el amuleto de su pecho y lo sostuvo de forma que los ojos grandes como charcos de la tortuga pudieran verlo. ¿Sabes qué es esto, morla? Pasó un rato antes de que ella respondiera. Mira, vieja. Aurín. Hacía tiempo que no lo veíamos, el signo de la emperatriz infantil. Hacía tiempo. La emperatriz infantil está enferma, repuso Atreyu. Lo sabías. Nos da lo mismo, ¿no es cierto, vieja? Respondió la morla. Parecía hablar consigo misma de aquella forma peculiar, quizá porque no tenía a nadie con quien hablar, quién sabe desde hacía cuánto tiempo. Si no la salvamos morirá, añadió Atreyu más apremiantemente. Bueno, respondió la morla. Y con ella se hundirá Fantasia, exclamó Atreyu. La aniquilación llega ya a todas partes. Yo mismo la he visto. La morla lo miró fijamente con sus ojos enormes y vacíos. No tenemos nada en contra, ¿verdad, vieja? Gorgoteó. Moriremos todos. Gritó Atreyu. Todos. Mira, pequeño, respondió la morla, ¿qué nos importa? Nada tiene importancia ya para nosotras. Todo da lo mismo, exactamente lo mismo. También tú serás aniquilada, morla. Gritó Atreyu furioso. También tú. ¿O es que crees que, por ser tan vieja, sobrevivirás a Fantasia? Mira, gorgoteó la morla, somos viejas, pequeño, demasiado viejas y hemos vivido bastante. Hemos vivido demasiado. Para quien sabe tanto como nosotras nada es importante ya.
Todo se repite eternamente, el día y la noche, el verano y el invierno. El mundo está vacío y no tiene sentido. Todo se mueve en círculos. Lo que aparece debe desaparecer, y lo que nace debe morir. Todo pasa, el bien y el mal, la estupidez y la sabiduría, la belleza y la fealdad. Todo está vacío. Nada es verdad. Nada es importante. Atreyu no supo qué responder. La mirada gigantesca, oscura y vacía de la vetusta Morla paralizaba su mente. Al cabo de un rato la oyó hablar de nuevo. Eres muy joven, pequeño. Nosotras somos viejas. Si fueras tan viejo como nosotras sabrías que no hay nada más que tristeza. Mira. ¿Por qué no hemos de morir tú, yo, la emperatriz infantil, todos, todos? Todo es solo una apariencia, un juego en la nada. Todo da exactamente lo mismo. Déjanos en paz, pequeño, y vete. Atreyu recurrió a toda su fuerza de voluntad para contrarrestar el entumecimiento que le producía la mirada de la vetusta Morla. Si tanto sabes, dijo, también sabrás en qué consiste la enfermedad de la emperatriz infantil y si hay para ella remedio. Lo sabemos, ¿verdad, vieja? Lo sabemos, resolló la Morla, pero da lo mismo que ella se salve o no. Por lo tanto, ¿por qué tendríamos que decírtelo? Si realmente te da lo mismo, la apremió Atreyu, también podrías decírmelo. Podríamos también, vieja, ¿verdad? Gruñó la Morla. Pero no tenemos ganas. Entonces, exclamó Atreyu, no es verdad que todo te dé lo mismo. Ni siquiera tú crees lo que dices. Durante mucho tiempo reinó el silencio, y luego Atreyu oyó unos gorgoteos y revueldos profundos. Debían de ser una especie de risa, si es que la vetusta Morla podía reír todavía. En cualquier caso, dijo. Eres astuto, pequeño. Vaya. Eres listo. Hacía tiempo que no nos divertíamos tanto, ¿verdad, vieja? Vaya. También podríamos decírtelo. No hay ninguna diferencia. Se lo decimos, vieja. Hubo un largo silencio. Atreyu esperaba impaciente la respuesta de la Morla, sin interrumpir con sus preguntas los lentos y desesperantes pensamientos de ella. Por fin, la tortuga siguió hablando. Tú vives poco, pequeño. Nosotras vivimos mucho. Demasiado. Pero los dos vivimos en el tiempo. Tú poco. Nosotras mucho. La emperatriz infantil existía ya antes que nosotras. Pero no es vieja. Ella es siempre joven. Mira. Su existencia no se mide por tiempo, sino por nombres. Necesita un nombre nuevo, siempre un nombre nuevo. ¿Sabes sus nombres, pequeño? No, reconoció Atreyu. Nunca los he oído. Es que no puedes haberlos oído, respondió la Morla. Ni siquiera nosotras podemos recordarlos. Y, sin embargo, ha tenido muchos. Pero todos se han olvidado. Todos han pasado. No obstante, sin nombre no puede vivir. La emperatriz infantil solo necesita tener un nuevo nombre para ponerse bien. Sin embargo, no importa si se pone bien o no. Cerró sus ojos grandes como charcos y empezó a recoger lentamente la cabeza.